¿Qué pasa cuando Dios te permite volver a empezar, pero el pasado sigue ahí, como una cicatriz que nadie ve? Imagina una casa que un día olió a ceniza y enfermedad, y años después vuelve a oler a pan recién hecho y a perfume. En el centro de esa casa, Job escucha una risa pequeña y pronuncia un nombre que parece guardar un secreto. Hoy no vamos a quedarnos en la parte más famosa de Job, la de las pérdidas y las preguntas. Vamos a entrar en el final, donde el relato deja detalles que muchos pasan por encima, y ahí aparece una hija llamada Kezia. Y antes de terminar, vas a ver una frase escondida en ese cierre que cambia lo que entendemos por restauración. Te adelanto 2 preguntas que van a acompañarnos hasta el final. ¿Por qué la Biblia recuerda los nombres de las hijas de Job y no los de sus hijos? ¿Y por qué uno de esos nombres suena a aroma, como si la historia quisiera que la sintieras, no solo que la entiendas? Empecemos por el lugar donde todo parece tranquilo, porque ahí es donde el corazón se confía y deja ver lo que de verdad pasó. Job vuelve a estar rodeado de vida. Hay gente cerca, hay conversaciones, hay futuro, pero esa paz no borra las ausencias, solo aprende a vivir con ellas. Job conoce un tipo de silencio que no se explica con palabras bonitas. Es el silencio de quien fue respetado y, sin aviso, se quedó sin suelo bajo los pies. Si alguna vez has sentido que tu vida se redujo a aguantar el día, entonces ya sabes por qué su historia sigue respirando en nosotros. Antes de la tormenta, Job aparece como un hombre íntegro, estable, con familia y recursos. Y luego el relato lo sacude con una serie de noticias que llegan como golpes seguidos, sin espacio para recuperarse. Cuando la pérdida ya parece completa, la enfermedad lo alcanza y su cuerpo se vuelve parte del dolor. Lo más duro es que el sufrimiento de Job no queda escondido, está ahí, expuesto, y su comunidad lo ve en el suelo, con la piel lastimada y el ánimo roto. Sus amigos llegan y por un momento lo hacen bien, porque se sientan con él sin palabras, pero después la compasión se convierte en juicio. Ese es el instante en que muchos esperan que Job sea un héroe sin grietas, y no lo es. Job habla desde la herida, pregunta, reclama, se confunde, a veces hasta se contradice, y aún así sigue hablando con Dios. Hay una fe que no suena a canto, sino a respirar entre sollozos, y esa fe también cuenta. El libro sostiene una tensión difícil. Job quiere razones, pero la vida no le da un informe. Cuando Dios responde, no lo hace como si Job fuera un alumno, sino como si lo llevara a mirar la creación entera y recordarle que el mundo no cabe en nuestra angustia. Job no obtiene cada explicación, pero descubre algo que lo cambia. Dios no estaba lejos. Esa comprensión no borra lo que pasó, y el texto tampoco intenta maquillarlo. La herida sigue siendo herida, solo que deja de ser un cuarto cerrado sin aire. A veces no recibimos respuestas completas, pero recibimos fuerza para levantarnos y seguir. Y eso ya es misericordia. Después del encuentro, hay un giro silencioso que suele pasar desapercibido. Dios corrige a los amigos que hablaron mal y le pide a Job que ore por ellos. Es como si el relato dijera, la restauración empieza cuando el corazón deja de apretar el puño y se atreve a abrirlo. Orar por quien te hirió no convierte el daño en algo bueno, pero puede evitar que el daño te gobierne. Job intercede con el alma todavía marcada, y en ese acto hay un movimiento hacia la libertad. Si estás cargando resentimiento, quizá
esta parte te suene, porque el perdón no es olvidar, es soltar la cadena. A partir de ahí, el relato habla de recuperación bienes, estabilidad, nuevos días, pero si solo miras lo material, te pierdes el centro, porque la verdadera restauración se nota en otra cosa. Job vuelve a vivir sin negar el duelo, vuelve a sentarse a la mesa, vuelve a escuchar, vuelve a construir, y eso es más profundo que cualquier cifra. Y entonces aparece el detalle que nos trae hasta aquí. Al final del libro se dice que Job tuvo otra vez hijos e hijas, pero el texto guarda 3 nombres con cuidado, y son nombres de mujeres. Los hijos quedan sin nombre en ese cierre, como si el relato quisiera que tu atención se detuviera justo ahí. Aquí se abre el primer misterio. ¿Por qué ella sí? La Biblia no lo explica, así que no podemos afirmar más de lo que está escrito, pero sí podemos notar que el autor quiso que esas 3 personas fueran recordadas con identidad. En una historia donde el dolor tuvo rostro, el final se niega a tratar a la nueva vida como un número. Sus nombres son Jamaimá, también Kizia y Caron Heipak, y cada uno suena como una imagen. El significado exacto de algunos se discute, pero a menudo se asocian con luz del día, con delicadeza, con ornamento y brillo. Es como si el último tramo del libro estuviera pintado con colores suaves después de tanto oscuro. Dentro de esos nombres, uno llama la atención por lo que provoca en la imaginación. Kizia suele entenderse como casia, una especie aromática emparentada con la canela, de esas que se usan para perfumar. En la Biblia, los aromas suelen estar ligados al culto y a lo apartado para Dios, y por eso el nombre no pasa desapercibido. En Éxodo se menciona la casia entre los ingredientes del aceite de consagración, un perfume reservado para lo santo. No es necesario entrar en tecnicismos para entender el peso. Es un aroma asociado a dedicar algo a Dios. Por eso, cuando Job pronuncia Kesia, el texto te invita a oler algo distinto al polvo. Piensa en el contraste. Job empezó su historia sentado en ceniza, y ahora el relato te deja un nombre que suena a perfume. No es una fórmula, es una imagen que el corazón entiende rápido. Es como si la Escritura dijera que la restauración no solo devuelve lo que falta, también cambia el ambiente. Si hoy estás atravesando una etapa donde todo huele a pérdida, escucha esto con calma. Dios no te desprecia por llorar, ni por sentirte cansado, ni por hacer preguntas. La fe de Job no fue una sonrisa constante, fue una cuerda a la que se agarró aun cuando le temblaban las manos. Y esa cuerda, a veces, es lo único que necesitamos para no hundirnos. Ahora imagina el hogar de Job en esos nuevos años. Una niña entra corriendo, pide agua, se ríe por algo simple, se acerca a su padre sin miedo. La restauración muchas veces llega así, en lo cotidiano, como si Dios volviera a enseñarte a disfrutar lo pequeño cuando creías que eso ya no era para ti. Pero el relato añade un detalle más sobre esas hijas. Habla de su belleza como algo notable en toda la región. No lo dice para alimentar vanidad, y sería injusto reducirlo a eso, porque la Biblia no suele quedarse en lo superficial. A veces, la belleza en la narrativa es una forma de decir que la vida volvió con frescura, como cuando regresa el color después de un invierno largo. Aquí entra nuestro segundo bucle de curiosidad. ¿Qué clase de restauración es esta? Que se expresa en nombres y en belleza, pero también en algo más, porque si la historia se quedara solo con que Job recibió el doble, sería un cierre correcto,
pero no sería un cierre transformador. Hay una frase final que apunta a un cambio de corazón, y todavía no la hemos tocado. Antes de llegar a esa frase, nota algo importante. El final de Job no presenta a un hombre que volvió a ser el mismo. Presenta a un hombre que sigue siendo él, pero más humilde, más consciente de su fragilidad, más atento a lo que de verdad importa. La restauración, aquí, no es volver atrás, es aprender a vivir hacia adelante. En ese sentido, los nombres pesan. Cuando nombras a alguien, lo estás reconociendo como único, no como sustituto. El relato no está diciendo se repuso el número de hijos, sino hubo vida nueva, con identidad, con historia propia. Quizá por eso el texto no se apura en describir celebraciones grandiosas, se enfoca en la continuidad. Job vuelve a tener familia, vuelve a tener hogar, vuelve a ver futuro. Y en este caso, eso es una segunda oportunidad que no se compra, porque hay dolores que el dinero no arregla y hay vacíos que solo Dios puede acompañar. Aquí es donde el símbolo del aroma empieza a hablar con fuerza. Pablo, en una de sus cartas, comparó la vida de Cristo con una fragancia que otros perciben, no solo con ideas que se discuten. Cuando alguien atraviesa el dolor sin volverse cruel, o atraviesa la bendición sin volverse orgulloso, eso se siente en el ambiente, como un perfume suave en una habitación. Kisia, con su nombre de Casia, funciona como una pregunta después de lo que has vivido, que está dejando tu presencia en otros tensión, dureza, desconfianza o una paciencia nueva que no existía antes. No se trata de fingir espiritualidad, se trata de permitir que Dios te transforme sin negarte humano. La historia de Job también muestra que esa transformación no ocurre por presionar un botón. Job pasó por un proceso, por silencios, por preguntas, por conversaciones difíciles, por un encuentro que lo desarmó por dentro. Y con el tiempo, el olor del humo se fue mezclando con el olor del pan hasta que la casa pudo respirar de nuevo. Ahora volvamos al primer bucle, el de los nombres de las hijas. Es posible que el relato quiera destacar que la restauración no es solo volver a tener, sino también volver a honrar. Que en un mundo donde muchos quedan al margen, Dios puede escribir un final donde los que no suelen ser nombrados sí son nombrados. Y eso nos prepara para la frase que prometí al principio, la que redefine lo que significa estar restaurado. Porque la restauración no se prueba solo por lo que recibes, sino por lo que haces con lo que recibes. Si Dios te levanta y tú vuelves a levantar el mismo muro, entonces faltó algo en el camino. El relato muestra que Job ya no vive desde la necesidad de defenderse ante todos. Hay una calma distinta, no porque el pasado haya desaparecido, sino porque él dejó de vivir peleando con el pasado. Esa calma se vuelve visible en su manera de tratar a otros, en lo que decide construir y en lo que decide compartir. Y aquí llegamos al punto más alto. El texto dice que no se hallaron mujeres tan notables como las hijas de Job en toda la región, y luego añade una frase que rompe expectativas. Job les dio herencia junto a sus hermanos, no las dejó como adorno, las incluyó de verdad. Si esta parte te está hablando, suscríbete y deja tu like para que más personas encuentren estas historias. Y cuéntame en los comentarios a quién necesitas incluir hoy para que tu restauración también se convierta en bendición para otros. Esto no es un detalle menor. En muchos contextos antiguos, la herencia solía moverse por los varones, y por eso el relato remarca lo que Job hizo.
como si quisiera que no lo pasáramos por alto. La restauración de Job no fue solo tener más, fue aprender a repartir de una manera que honra, protege y hace justicia. Ahora detente y siente el peso de esa escena. Job pudo haber usado su nueva vida para encerrarse y protegerse, pero eligió abrir espacio. La restauración en la Biblia no se completa cuando yo vuelvo a estar bien, sino cuando mi bien se convierte en lugar para más. Kezia queda en el centro de esa idea, como un puente entre el dolor y lo humano. Su nombre habla de consagración, pero también de hogar, porque lo santo no se queda en un templo, se derrama en la mesa, en la conversación, en la forma de mirar a tu familia. La fragancia más real es la que se nota cuando nadie está aplaudiendo. Aquí va una reflexión breve y directa. A veces pedimos que Dios nos restaure, pero en el fondo solo queremos recuperar control. Sin embargo, cuando Dios restaura de verdad, también cambia la forma en que tratamos a los demás. Una restauración que no toca el carácter es solo una pintura nueva sobre una pared agrietada. La herencia compartida también habla de dignidad. Hay personas que han vivido sintiéndose invisibles, siempre al costado, siempre esperando ser tomadas en cuenta. El final de Job sugiere que Dios no solo devuelve cosas, también devuelve lugar, devuelve valor, devuelve voz dentro de la familia. El relato se cierra con continuidad. Job vive muchos años, ve a sus hijos y a los hijos de sus hijos. No es un final de fantasía, es un final de vida real, donde el dolor existió y la gracia también existió, y ambas cosas caben en la misma memoria. La diferencia es que la gracia no negó el dolor, lo atravesó. Quizá por eso la Biblia no describe el olor de la casa, pero sí nos deja un nombre que lo evoca. Kezia suena a perfume después de la ceniza, y eso se vuelve una imagen de esperanza, sin exageración. La restauración se nota en el ambiente, en cómo hablas, en cómo perdonas, en cómo compartes. Ahora, la pregunta vuelve a ti, pero ya no como teoría. Si estás en medio de una prueba que estás pidiendo que Dios haga, y estás dispuesto a recibirlo, aunque no se parezca a tu plan, y si ya saliste de la tormenta, ¿qué estás haciendo con lo que recuperaste? ¿Lo guardas con miedo o lo conviertes en mesa para otros? El cierre de Job no es una invitación a presumir bendición, sino a reconocer fidelidad. A veces, el milagro más grande no es que regrese lo perdido, sino que el corazón vuelva a confiar sin endurecerse, y que vuelva a amar sin vivir esperando el próximo golpe. Eso no nace de la fuerza humana, nace de la gracia. Si tuviera que dejarte una última imagen, sería esta: una casa que antes olía a polvo y ahora huele a aceite perfumado. No porque todo sea perfecto, sino porque Dios enseñó a esa casa a adorar otra vez. Y cuando un hogar aprende a adorar de nuevo, la paz se vuelve contagiosa. Entonces, quedamos con una última pregunta, como una puerta abierta para tu propia historia. ¿Qué aroma está dejando tu vida en la gente que te rodea? ¿Y qué día podría estar preparando Dios después de tu noche más larga?